En clases pasadas habíamos hablado del absolutismo, que es este sistema en el que, pues, la persona que está en el poder, pues, tiene poder absoluto, o sea, por eso se llama así absolutismo, ¿no? Esa persona tiene un poder absoluto, o sea, eh, pues ella controla todo prácticamente, ¿no? Entonces, y también no se le puede cuestionar, ¿no? No se le podía cuestionar. Entonces, eh, sus, eh, ella y los privilegiados, ¿no? Que ella nombre, este, pues, pues tiene estos privilegios, ¿no? De que eso no se les puede cuestionar. Además, por ejemplo, tenían lo que se le conoce como fuero, que no se les puede enjuiciar, no se les puede condenar, no se les puede mandar a prisión, nada. Entonces, incluso si cometieran un delito, no se les puede hacer nada, no se les podía hacer nada. Entonces, eso es lo que, de esos privilegios se gozaban en ese tiempo, ¿no? En el absolutismo. Entonces, entonces este fuero, ¿no? Que se conoce. ¿Qué es eso? Que la persona privilegiada, pues no, ni siquiera podía ir a prisión, no se le podía ni siquiera juzgar. Entonces, porque, entonces, a eso se le conoce como el fuero. Bueno, entonces ya después se luchó ya después surgió el Renacimiento, ¿no? Ya lo hemos dicho, la Ilustración. Este, y pues en la Ilustración, pues mayormente se dio énfasis al conocimiento, ¿no? Y pues también a la búsqueda, por ejemplo, de la libertad, ¿no? De la igualdad. Y habíamos dicho que también que esto influyó, por ejemplo, en las 13 colonias británicas para que pues se opusieran al- a, a las autoridades británicas y pues luchaban contra los representantes de estas autoridades, ¿no? Entonces se rebelaran contra ellos y armaran una revolución y pues por ende pues que acabarían en su independencia, ¿no? Y eso sucedió en 1776. Este, aunque ya de forma oficial se logró en 1780. Ahora, en Francia también, luego, también habíamos dicho, ¿no? Esa famosa Revolución Francesa, 1789, pero 1789. Ahora, entonces, estas revoluciones, entonces empezaron a dar en Europa y, bueno, en América, ahí en las 13 colonias, y luego pues acá en Europa con Francia, ¿no? Y luego también en España, porque acuérdense que habíamos dicho que los franceses, o sea, Napoleón Bonaparte, ¿no? Había hecho un pacto, ¿no? Con el rey de España, Carlos, ¿qué? Carlos cuarto, ¿no? Creo que sí, Carlos cuarto. Entonces, y aunque después acabó traicionándolo, ¿no? Porque pues eh, aparentó que estaba a favor de él, ¿no? Porque la gente de hecho estaba en contra de este rey, porque pues en una de las razones principales por este pacto que había hecho con en Francia, ¿no? Entonces, pues, o sea, como un rey hace un pacto con extranjeros, ¿no? O sea, en ese tiempo eran muy nacionalistas, o sea, en ese tiempo las personas eran extremadamente nacionalistas. Desde que el que un rey, ¿no? Haga un pacto con extranjeros, o sea, era, o sea, muy mal visto, ¿no? Entonces, por esa razón es que querían destituirlo.
y entonces en su lugar querían poner a su hijo, ¿no? Fernando VII, ¿no? Sin embargo, ¿cómo se llama? Napoleón fingió estar a favor de Carlos IV y a poco tiempo que la gente logró destituir a Carlos IV y poner a su hijo Fernando VII, Napoleón Bonaparte interviene y ¿cómo se llama? Y vuelve a colocar a Carlos IV en el reino. Sin embargo, después lo obliga a que acepte al que él quería. O sea, en este caso, a su hermano José Bonaparte. Y esto, pues entonces lleva a que Francia acabe dominando en España, ¿no? Y esto, pues luego más tarde también provoca una revolución en España, ¿no? En contra de los franceses. Entonces, se dieron muchas de esas revoluciones. Y luego también acá en México, o sea, la Nueva España, como se llamaba en ese tiempo, pues todo esto influye, ¿no? Para que también quieran su independencia de los españoles, ¿no? Y principalmente los criollos, porque pues ellos eh, primero sufrían ciertas injusticias, ¿no? Por parte de los españoles nativos, o sea, de los que habían nacido, ¿cómo se llama? En España, sufrían cierta injusticia de parte de ellos. Entonces, y además de que eh, se habían dado cuenta, o sea, habían analizado la situación, de que si los españoles salieran, o sea, si expulsaran a los españoles peninsulares de la Nueva España, pues prácticamente ellos iban a quedarse o sea, con el mayor privilegio, se puede decir, ¿no? Entonces, pues todo eso analizaron. Entonces, primero las injusticias que ellos les causaban y segundo, las ventajas de expulsar a los peninsulares. Pues, ellos, si les expulsamos a los peninsulares, pues nosotros vamos a quedar como los más privilegiados, ¿no? Entonces, aquellos privilegios que ahora no podemos conseguir porque los peninsulares no nos lo permiten, pues, pues ya los vamos a poder conseguir, ¿no? Entonces, entonces, por estas razones, entonces, y luego, pues también agarraron como como excusa, ¿no? De que también los indígenas y otras, las clases más bajas, pues están también sufriendo más injusticias, ¿no? Por parte de estos españoles peninsulares. Aunque se dice, bueno, la historia normalmente nos presenta a los peninsulares como los malos, ¿no? Sin embargo, hay otras fuentes que nos dicen que no solamente los peninsulares les causan injusticias a los indígenas y demás, sino también los mismos criollos. Y esto, pues, y si analizamos lo que sucedió después de la independencia, podemos corroborar que, o sea, podemos decir que esto último que mencioné, lo más seguro es que sea cierto. Porque si fuera real lo que nos dicen, lo que comúnmente nos dicen, ¿no? Que solamente los peninsulares eran los malos y todos los demás los criollos eran unos angelitos, vamos a decirlo así, que no rompen un plato. Entonces, al expulsar a los peninsulares de México, pues ya debió haberse logrado, ¿no? La justicia y todo eso, ¿no? O sea, ya debió haber sido algo, pero no fue así. Entonces, aun cuando se expulsó a los peninsulares de México, las injusticias siguieron, las injusticias, la opresión, todas esas cosas siguieron. Entonces, eso nos hace pensar que lo más seguro es que sea cierto lo que nos dicen esas fuentes, ¿no?
que no solamente los peninsulares causaban las injusticias, sino hasta los criollos. Entonces, y otras fuentes también dicen que esa supuesta libertad que querían, o sea, que querían darle, ¿no? O que les estaban predicando a los indígenas y esclavos, y no sé qué, este, era como que, ¿cómo se dice? O sea, como que era cuestionable, o sea, como que, o sea, que realmente era como que un gancho, no sé cómo decía esto, o sea, porque sus verdaderas intenciones eran tener poder y solo estaban usando estas injusticias de los indígenas, esclavos y demás, como un gancho, así como que para que estos los apoyen, ¿no? O sea, para que estos los apoyen nada más. Pero realmente ellos no tenían, pero su verdadera intención era simplemente tener más poder. Entonces, y pues muchas, como les decía, muchas situaciones, las situaciones que se sucedieron después de la independencia, nos hacen pensar que estas cosas que se dicen son, o sea, lo más seguro es que sean ciertas. O sea, no puedo decir 100%, ¿no? Son ciertas, pero lo más seguro es que sí, porque pues realmente es lo que sucedió. Entonces, después de la independencia, las injusticias siguieron, las opresiones, ¿no? Entonces, si solamente los peninsulares eran los malos, entonces ya esto debió acabarse, ¿no? Pero si aún después de expulsar a los peninsulares, estas cosas siguieron, entonces, ¿qué nos hace pensar eso? Que no solamente los peninsulares eran los malos, sino también los mismos criollos, ¿no? De hecho, hasta los mestizos, porque dicen que había unos mestizos que también habían recibido ciertos privilegios. Entonces, incluso hasta indígenas, de hecho, hasta algunos indígenas dicen que habían recibido los caciques, ¿no? Entonces, no solamente los peninsulares eran los malos. Entonces, también los criollos, e incluso podemos decir algunos hasta mismos indígenas, ¿no? Que tenían ciertos privilegios. Entonces, este, entonces, por esa razón, después de la independencia, estas cosas, las cosas negativas, como habíamos dicho, ¿no? Pues no se acabaron. Entonces, y hay algunas fuentes, como les había comentado la vez pasada, que dicen que incluso hasta este mismo, ¿cómo se llama? Miguel Hidalgo, que dicen que él causaba también, este, o sea, que él, como se dice, oprimía también a los indígenas, o sea, o esclavos. O sea, la historia nos dice, ¿no? La historia oficial nos dice que Miguel Hidalgo era un héroe, ¿no? Eso, héroe, que, que buscó acabar con las injusticias, no sé qué, pero hay algunas fuentes ahí que no están un poco ocultas, ¿no? Que no son muy, ¿cómo se dice? No se habla mucho de esas fuentes, pero que dicen que Miguel Hidalgo, pues, realmente oprimía también a la gente. Entonces, no puedo decir que sea cierto, ¿no? O sea, pero tampoco podemos afirmar que las razón sea esa. O sea, quién sabe. Vamos a dejarlo así como de quién sabe, ¿no? Pero entonces, pero lo que sí podemos decir que lo más seguro que sea cierto es que los criollos no eran así como que unas blancas palomitas, ¿no? O sea, también eran también hasta cierto punto opresivos y represivos, ¿no? Entonces, y también los mismos indígenas, ¿no? Porque también había ciertos este, indígenas que también tenían algunos privilegios. Entonces, podría ser que también ellos mismos este, propiciaran también la justicia, ¿no? Entonces, bueno, entonces, el caso ya después, entonces ya en México, pues ya, por estas influencias de esta revolución de las 13 colonias, de la francesa y luego de España y todo eso, y todo eso que había impulsado ¿cómo se llama? La ilustración,
Entonces, pues ya empiezan a organizar la independencia, ¿no? Ya, pues como dijimos, en 1821, pues la consiguen, ¿no? Bueno, What is this for? Where is this came from? bueno, When did you buy it? yesterday. No, it was not. Bueno, ahora, en Europa, vamos a decir. Ah, bueno, en Europa habíamos dicho que estaban la clase de la burguesía, ¿no? Que eran parte del pueblo, pero que no es, pero tenían también, o sea, era una parte que se consideraba parte del pueblo, pero, perdón, pero que tenía, pues, bastantes privilegios, ¿no? O sea, en una parte privilegiada del pueblo, porque, pues, a diferencia, por ejemplo, de los siervos y esclavos, ellos no estaban subyugados a ningún, ¿cómo se llama? Señor, ni amo, eran libres, ellos eran completamente libres. Y además podían generar riquezas. Entonces, a diferencia de los siervos esclavos, ¿no? Que ellos los siervos estaban sometidos a un señor feudal, los esclavos a un amo, y este, pues no tenían, prácticamente, o sea, tenían muy pocas libertades, si es que las tenían, ¿no? Y tampoco tenían, por ejemplo, un salario, o sea, trabajaban arduamente, pero pues no tenían ningún salario, o sea, nada más trabajaban solamente para recibir, por ejemplo, protección y protección, evangelización y ¿qué más? Y por ejemplo, hasta cuando ya se producían, por ejemplo, las cosechas, les daban una parte, ¿no? Entonces, pero realmente no tenían así que digamos un salario, ¿no? Y pues por ende, pues era muy difícil que pudieran generar riquezas, ¿no? O sea, muy, muy difícil, sí. O sea, si es que no imposible, ¿no? Entonces, en cambio, los burgueses sí, los burgueses como eran libres y todo eso, entonces, y vivían en ciudades, entonces ellos sí podían generar riquezas. Este, ahora, los burgueses les hacen creer a los siervos de esclavos que si ellos llegan al poder, llegan a ocupar, o sea, llegan a estar, como puedo decir, en la parte más alta de la pirámide social, pues los van a ayudar a ellos, ¿no? Entonces ya, este, o sea, o sea, ellos estaban en el mismo, como se dice, peldaño, vamos a decir, de la pirámide social. O sea, les decían, pues nosotros, pues prácticamente somos ustedes, ¿no? O sea, somos parte de la misma clase social. Entonces, eh, si ustedes nos ayudan a nosotros a, pues, ascender, ¿no? A ascender en la pirámide y lograr, pues tener poder, o sea, tener, ajá. Entonces, nosotros vamos a ayudarlos a ustedes para que, pues, ya dejen de estar siendo subyugados o sometidos. O sea, para que ya sean libres, va, para que consigan su libertad, para que ya sean libres. Y entonces, así como nosotros somos libres, ¿no? Que somos burgueses, somos libres, pues entonces así van a ser ustedes. Entonces, solo ayúdenos a poder llegar a ese nivel alto, a la cima, ¿no? Es decir, de la pirámide. Entonces, ya cuando lo consigamos juntos, cuando juntos consigamos eso, entonces nosotros vamos a encargarnos que ustedes que ahora son esclavos, ¿no? Y que no pueden tener libertad, pues ya puedan tenerla, ¿no? Ya puedan ser libres. Y entonces, pues ya, entonces, ya al ser libres, pues ustedes van a poder ser como nosotros. Ya van a poder,
eh, pues generar riquezas, ¿no? O sea, ya para, ajá. Entonces, ya prácticamente van a ser igual que nosotros. Entonces, eso les metieron en la cabeza a los siervos esclavos. Y entonces, los siervos esclavos, pues les pareció, ¿no? Pues maravillosa la idea, ¿no? O sea, pues ya por fin vamos a poder ser libres. Ay, Dios mío, qué maravilloso, ¿no? O sea, vamos a poder ser libres, tener un salario, ¿no? O sea, eh, incluso hasta una casa, o sea, que sea nuestra, ¿no? O sea, no, y ser ricos, ¿no? Entonces, les pareció muy genial esa propuesta que les estaban haciendo los hamburgueses. Y entonces los apoyaron, ¿no? Entonces apoyaron todas las luchas que estaban eh, realizando los burgueses en contra de los, ¿cómo se llama? De los absolutistas, o sea, del rey, los nobles y todo eso, ¿no? Entonces, pues los apoyaban los siervos esclavos. Y entonces, pensando, ¿no? Pensando que, ay, que todo va a ser maravilloso, ¿no? Entonces, y entonces es cuando se dan estas revoluciones, ¿no? Entonces se dan estas revoluciones en contra de los absolutistas, de aquellos que, ¿no? Que estaban, pues, teniendo, pues, ese poder absoluto y privilegios, ¿no? Que, este, eh, privilegios, poder absoluto que no se podían cuestionar, no se podían eh, pasar a cualquier persona, eran sino solamente a cierta parte, ¿no? Cierta familia, por decir, ¿no? Entonces, entonces se pusieron a luchar en contra de todos ellos. Y ya finalmente, por decir, en el siglo XIX, ya los burgueses pues logran acabar, o sea, estas luchas, ¿no? Que estaban emprendiendo los burgueses con ayuda de los siervos esclavos, ¿no? Entonces, ya el pueblo llano, o sea, es esa clase, ¿no? Llamada el pueblo llano, con estas tantas revoluciones que estaban realizando, entonces ya consiguen, ya, 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 ¿cómo se dice? Ya, sí, ya considerablemente ya logran su objetivo, ya logran, b- este, acabar con el absolutismo. Entonces, entonces prácticamente todo lo que venía tras el absolutismo, ¿no? Que era, este, mm, por ejemplo, el feudalismo, pues ya se acaba. Entonces, eso ya como para, sí, allá para el siglo XIX, por todo mediados del siglo XIX. Entonces, ahora bien, ya cuando se acaba el absolutismo, entonces ya, por ejemplo, se, ¿cómo se dice? Se expulsa o se les quita del poder por ejemplo, a los reyes, ¿no? O se les limita su poder, ya sea que se les quite completamente o se les limite su poder. Entonces, ahora estos burgueses, entonces empiezan a cobrar, ya empiezan a subir, así como habían dicho ellos, ¿no? O sea, de estar en esa clase, ¿no? Del pueblo, ¿no? O sea, igual que los siervos y esclavos. Ahora ya no, ahora ya empiezan ya ascienden, ya entonces ya llegan a estar en una posición más alta, o sea, ya, a posición más alta. Entonces ya empiezan a recibir privilegios que antes no podían recibir. Entonces, ya llegan prácticamente a tener poder, ¿no? Entonces, y los siervos y esclavos estaban, contentos, ¿no? De que, ya por fin estos burgueses, pues ya ascendieron ¿no? En la pirámide, ya están en esa parte alta, ¿no? Ya tienen más privilegios, ¿no?
ya tienen poder. Entonces ya, nosotros ya vamos a ser libres, ya vamos a, ¿no? Ya vamos a ser libres, ya vamos a poder tener dinero, ya vamos a poder ser ricos. O sea, ay, qué maravilloso, ya, ¿no? Ya va a ser maravillosa nuestra vida. Entonces, o sea, se creyeron el cuento que les habían dicho los burgueses, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Pues lo que sucede es de que, bueno, primero se acaba el feudalismo, ¿no? Se acaba el feudalismo y se sustituye con el capitalismo, que a diferencia o sea, en el feudalismo era, como dijimos, ¿no? O sea, muy difícil, si no es hasta, si no está imposible, que las personas que estaban en las clases más bajas pudieran, llegar a tener una vida, pues, vamos a decir, mejor, ¿no? Entonces, vamos a decir, económicamente, ¿no? Entonces, sí, era muy difícil y ya rayando a lo imposible, ¿no? Y, solamente si, ahora, por un milagro, por decir, tenía que suceder un milagro para que la vida de estas personas, pues, realmente pudiera como que, llegar en esa posición, ¿no? O sea, por decir que un siervo se convierta en un burgués, ¿no? Sí, podría ser, pero era muy difícil, o sea, era muy, muy, muy difícil. Entonces, este, y luego que un burgués, por ejemplo, se convierta en un noble, pues también, ¿no? Era muy, o sea, imposible, ¿no? Entonces, pero ya en el capitalismo, pues la idea del capitalismo es de que el poder no se base por decir, en una familia real. Ajá, que los privilegios no sean heredables, como en el feudalismo, ¿no? Este, sino que los privilegios de poder, vamos a decir, adquisitivo, político, se consiga por medio del capital. O sea, el capital de una persona sea lo que le dé poder o estabilidad, una vida, pues vamos a decir, mejor, ¿no? Vamos a decir en sentido económico, ¿no? Entonces, no por pertenecer a una familia real, ¿no? O cierta clase, por decir el clero, ¿no? Un privilegio religioso, vamos a decir, ¿no? No, sino por un capital. O sea, la persona que logre generar, este, o sea, que sepa cómo se llama, administrar eh, un capital, entonces esa sea la persona, pues, que llega a tener, pues, vamos a decir, una mejor condición, ¿no? Económica o social, ¿no? Entonces es a lo que lucharon los burgueses, ¿no? O sea, entonces, acabar con el feudalismo y establecer el capitalismo. Y que en este nuevo sistema del capitalismo, pues ya esos privilegios, vamos a decir, económicos, sociales, políticos incluso, ya no se consigan por medio de, porque pertenezcas a una familia real, este, o por tener un puesto religioso, sino por el capital. O sea, la persona que sepa manejar capital, logra hacerlo crecer y todo eso, entonces esa es la persona que iba a conseguir una mejor, ¿no? Vida, vamos a decir, ¿no? Entonces, era la idea del capital. Y entonces, ya entonces cuando los burgueses pues ya logran, ¿no? Vamos a decir, escalar y tener más privilegios, ya prácticamente pues ya, como que ya tocan el poder, ¿no? Entonces, entonces ya fomentan este capitalismo, ¿no? Y ahora entonces,
como decía hace rato, ¿no? Los siervos, los que habían sido siervos, los siervos y esclavos, pues se pusieron muy contentos, ¿no? Pensando que ya, ¿no? Ya todo va a ser maravilloso para ellos, no sé qué, ¿no? Sin embargo, no fue así. Bueno, como sabemos, pues no fue así porque realmente los burgueses, ya cuando lograron poder y todo eso, pues prácticamente se olvidaron de los siervos y esclavos. O sea, o sí les cumplieron ciertas cosas, pero no todo, o sea, no así como les habían hecho creer, ¿no? Por ejemplo, sí, en la mayoría de los casos, vamos a decir que sí, este, los hicieron, les permitieron ser libres, o sea, los libraron, por ejemplo, del yugo del- de algún amo, algún siervo, ¿cómo se llama? Señor feudal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues podemos decir que sí, ¿no? Sin embargo, así de que su vida sea maravillosa, que van a ser completamente libres, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora, ¿qué iba a pasar? Pues prácticamente, como ya los burgueses ya habían ascendido, o sea, ya no, entonces, ¿qué quiere decir eso? Antes, los burgueses estaban en la misma clase social que los siervos de esclavos, pero ahora ellos ya ascendieron. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que ya no están, ya, ahora ya no hay, ya no están en la misma clase social. O sea, ya ahora los siervos, bueno, los ex siervos sería esclavos, ya no están en la misma clase social que los burgueses, porque los burgueses ya se volvieron poderosos. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues lo que va a pasar es de que esos siervos y esclavos ya no van a trabajar para un señor feudal o para un amo, sino para los burgueses. Entonces, prácticamente se iba a repetir la historia, ¿no? O sea, en cierta forma, porque a fin de cuentas los siervos y esclavos, pues siempre iban a trabajar para él, o sea, siempre, siempre iban a estar, ¿cómo se llama? Sometidos a alguien. Antes para su amo, ¿no? Para aquel que los compraba, ¿no? Porque eran esclavos. O para el señor feudal, porque los tenía allí, ¿no? Como eh, aquellos que les hacían eso. ¿Cómo se llama? Les trabajaban sus tierras y todo eso, ¿no? Entonces, pero ahora, entonces ya no iban a trabajar para eso, porque el feudalismo pues ya se deshizo, ¿no? Entonces ya no van a trabajar para un señor feudal ni para un nuevo, pero ahora van a trabajar para un burgués. Entonces, prácticamente era lo mismo, ¿no? O sea, bueno, la diferencia es de que ahora son libres, entre comillas. O sea, digo libres, entre comillas, porque realmente, porque así que digamos libres, libres, no. Porque tenían que, o sea, trabajar para ¿cómo se dice? Una jornada. O sea, sí, iban a recibir un salario, pero ese salario no iba a ser gratis. Tenían que ganárselo, ¿no? Y que sí, y obviamente estos burgueses eran, ya al llegar al poder, pues ya, ¿no? Pues ya sabían lo que querían, ¿no? O sea, ah, solo habían usado estos siervos y esclavos para lograr lo que querían, pero realmente al lograrlo, pues ya, ¿no? Ya lo logramos, entonces ahora sí vamos a hacer lo que queríamos, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que querían? Pues tener poder. Entonces, y este poder, pues parte de este poder, pues era, ¿cómo se llama? Pues, no o sea, pues enriquecerse fácilmente, porque antes cuando estaban en la clase del pueblo llano, sus riquezas las conseguían trabajando duramente, o sea, sí, tenían que trabajar para conseguir sus riquezas. Sí, podían ser ricos, pero tenían que trabajar arduamente para poder conseguir esas riquezas que tenían, ¿no? En cambio, ahora que ya tenían este poder, ya no. O sea, ahorita ya no era necesario que trabajen arduamente. Pues estos vamos a usar. Pues a estos vamos a usar como nuestros, ¿no? O sea, entonces ahora es la diferencia. Antes teníamos que trabajar arduamente para poder.
ser ricos. Ahora no, ahora que ya tenemos poder, pues a estos vamos a utilizar. Estos nos van a servir para ser ricos. Entonces, y es lo que sucedió. Entonces, prácticamente entonces lo que sucedió es que nada más usaron a estos siervos y esclavos, o ex siervos y esclavos, para lo que ellos realmente querían. O sea, que tener poder. O sea, solo le hicieron creer, ¿no? Los usaron, los utilizaron. Les hicieron creer ¿cómo se dice? Una fantasía, algo, no sé, algo así maravilloso, extraordinario. Una utopía, ¿no? Anda, le hicieron creer una utopía para ellos lograr esto que realmente deseaban, ¿no? Que era tener poder. Entonces, una vez que lo consiguieron, pues ya, ¿no? O sea, entonces, entonces ahora, entonces iban a utilizar a estos siervos y esclavos para enriquecerse. Entonces, ¿qué significaba eso? De que los siervos y esclavos entonces ahora iban a tener que trabajar para estos burgueses. Entonces iban a tener que trabajar duro, arduamente, o sea, casi igual que como trabajaban antes, solamente que ahora ya no para un señor feudal o para nada, sino para un burgués. Ah, y otra cosa de que pues antes no tenían salario, ahora sí tienen salario, solo tienen un salario miserable, pero a fin de cuentas pues tienen salario. Entonces, y otra cosa de que pues antes de que no eran libres porque pues tenían que trabajar como les diga su amo, o sea, todo el día, o sea, pues vivir ahí prácticamente en la casa de su amo, de su señor feudal, ¿no? Ahora no, ahora sí podían, entre comillas, tener una casa y pues nada más trabajar para una jornada, o sea, una vez que se acaba tu jornada, pues ya, ¿no? Te retiras y te vas a tu casa, ¿no? Entonces, esas pequeñas diferencias, sí lo, pero realmente si hacemos un análisis, pues viene siendo lo mismo, o sea, no hay que, digamos, una grandísima diferencia, no. Como decían el chavo, ¿no? O sea, qué bruto, qué diferencia. No, no hay, ¿no? Entonces, prácticamente era lo mismo, o sea, entonces, nada como esclavitud, pero vestida de libertad. Entonces, ya no era una esclavitud así como se dice, descarada, ¿no? O sea, ya, o sea, porque eran libres, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero, pues a fin de cuentas siempre era esclavitud, porque pues no podían salir, o sea, no pueden decir, por ejemplo, yo quiero trabajar de tal hora a tal hora, no. Tienes que trabajar lo que te diga tu patrón, o sea, no lo que yo quiero trabajar, el horario que yo quiera trabajar, no, el que me diga mi patrón. Y si el patrón me dice tienes que trabajar todo el día, pues tengo que hacerlo. Entonces, ¿dónde está la libertad? Entonces, el capitalismo también, pues vino acabando siendo una forma de esclavitud. Solo que una esclavitud como que, vamos a decir, una esclavitud vestida de libertad, así como que no así descarada, pero pero a fin de cuentas siempre es. Entonces, y es lo que sucedió. Bueno, ahora en Europa, bueno, habíamos dicho que estaba ocupado por el Imperio Romano, ¿no? Estaba ocupado por el Imperio Romano del Occidente y del Oriente, ¿no? Luego después cayó el Imperio Romano de Occidente eh, y gran parte de este Imperio Romano de Occidente se convirtió en un reino, ¿no? Independientes.
y otra parte siguió siendo un imperio conocido como el imperio sacro romano germánico. Y ya después cayó el imperio romano de Oriente por parte de los eh, árabes, o sea, los musulmanes, ¿no? Y los musulmanes pues logran ocupar gran parte de lo que fue el imperio romano de Oriente. Ya después estos musulmanes crearon un imperio conocido como el imperio otomano. Luego, allá en Asia también se crean otros imperios. Por ejemplo, el imperio ruso, el imperio chino, y luego también Japón, este, ah, porque Japón estaba disputado por dos naciones, era por China y ay, no me acuerdo la otra, pero dos naciones se disputaban Japón. Y entonces China, pues, resulta vencedora. Y entonces ocupa Japón. Y entonces, eh, y así extiende su imperio. Y entonces, y así entonces aparecen estos imperios. Y entonces, en Europa, bueno, en ese tiempo Estados Unidos ya había logrado su libertad, o sea, su independencia, mejor dicho. Y entonces, de repente los europeos se congregan para invadir territorios, o sea, para hacer crecer sus dominios, ¿no? Así decirlo. O sea, para extender sus dominios. Entonces, sí, los países de Europa. Entonces, eh, España, que Francia, que, ¿no? Este, Alemania, todos esos países se, entonces se reúnen para extender su dominio. Por cierto, Alemania había sido parte del llamado imperio germánico, imperio sacro-germánico, ¿no? Pero ya después, como dijimos, este imperio sacro-germánico creo que cayó en 1810, si no me equivoco, 1800 y tanto. Entonces, y ya entonces ya pues lo que aquellos que habían formado parte de este imperio sacro-romano germánico, pues ya este, ahora se agrupan en un imperio conocido como el imperio, a ver, eh, alemán. En 1806. En 1806 cayó el imperio sacro-germánico, este, dice, el sacro imperio, ándale, el sacroimperio, romano-germánico desapareció el 6 de agosto de 1806. Entonces, en 1806 cayó el sacroimperio germánico. Y ya entonces, ¿qué pasó con aquellos que habían sido parte de este sacroimperio? Pues se agruparon y formaron un imperio que se le conoce como el imperio alemán. Y entonces aquí, bueno, de hecho, la otra vez le estaba comentando sobre
lugar, vamos a decir, que se le conoce como Prusia. ¿Se acuerdan de Prusia? Este ya no existe ahora, este Prusia, pero era, ahorita les voy a mostrar un mapa, Imperio Alemán. A ver, creo que aquí lo tenía. Vamos a ver si lo tengo acá en mis archivos, me acuerdo que lo tenía. Si no, pues lo busco en internet, pero me acuerdo que lo tenía acá. El Sacro Imperio, mejor dicho, el Imperio Alemán. A ver, creo que aquí está. Esto es, no, es esto mal. ¿Esto qué es? No, tampoco no es. Ahí está, creo que es este. Sí, es este. Ahí está, vean, es este. Ya vean, aparece esto de Prusia. ¿Y qué es eso de Prusia? Bueno, pues, una región allí que formaba parte del Imperio Alemán. Todo esto que aparece aquí en el mapa es el Imperio Alemán. Todo eso que aparece en este mapa es el Imperio Alemán. Entonces, esta Prusia formaba parte de este imperio. De hecho, había dos. Prusia, creo que Prusia del Oriente y Prusia del Occidente, algo así. Entonces, todo esto era el Imperio Alemán. Pero ya después bueno, eso después vamos a verlo, pero solo les adelanto una parte que después de la Primera Guerra, creo que sí, después de la Primera Guerra Mundial, eh, este Imperio Alemán pierde varios, eh, gran parte de su territorio. Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de hecho, ya después de la segunda, creo que después, no sé si después de la Primera o Segunda Guerra Mundial, desaparece esto de Prusia. Entonces ya se convierte o sea, en otro, parte de otro, ¿cómo se llama? De otro país. Entonces, de hecho, vamos a ver, vamos a ver este mapa. Por ejemplo, ahorita vamos a ver otro mapa. Ahora vamos a poner este otro mapa. Ese creo que es de Europa. A ver. Ahí está, ese es un mapa de Europa. Entonces vamos a ver. Ahí está, vean. Si nosotros comparamos este mapa o sea, estos dos mapas, podemos darnos cuenta que, por ejemplo, lo que antes era, o sea, que esta Prusia, ¿no? Que era parte de este imperio en alemán, ahora está ocupado, por ejemplo, por países como, por ejemplo, acá, a ver, aquí tenemos el Rusia, por ejemplo, por Polonia y parte de Ucrania, parte de Eslovaquia. Entonces, prácticamente esos tres países ocupan actualmente lo que antiguamente era Rusia, ¿no? Entonces, ya sí, lo que pasa es que desde la Primera Guerra Mundial se consideró a Alemania, bueno, al Imperio Alemán, ¿no? Como el culpable de haber iniciado la guerra. Entonces, por eso se le dio como que este castigo, por decirlo así, ¿no? O esta sanción de quitarle territorio. O sea, porque sí saben, ¿no? Esa primera, bueno, las dos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial causaron una gran devastación, ¿no? en, en, en el mundo. Entonces, por esa razón, como
uno de los principales de haber iniciado esta guerra fue Alemania. Entonces, por esa razón es que se le dio esta sanción de quitarle en territorios. Entonces, por esa razón, ya el mapa ahora lo vemos diferente. Entonces, antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, todo esto, como dijimos, era de Alemania, ¿no? O sea, de este imperio alemán. Pero ahora ya no. Ahora, si vemos aquí en este mapa actual, Alemania nada más es una pequeña parte. O sea, de todo esto que abarcaba Alemania o el imperio alemán, solamente, ahora Alemania solamente es una pequeña parte. Ya vieron, comparen este mapa de arriba con el de abajo. Vean, vayan donde está Alemania. Es una pequeña parte nada más ahora. De todo esto que ocupaba antes, ¿no? Entonces, ¿por qué se les sancionó de esa forma? Se le quitaron territorios. Porque se dice que fue uno de los que iniciaron esta guerra. O sea, de hecho, las dos guerras, la primera y la segunda. Sobre todo la segunda, ¿no? Sobre todo la segunda, porque la segunda fue iniciada por este Adolf Hitler, ¿no? Que precisamente era de Alemania, ¿no? Sin embargo, también la primera, también la primera en la primera se le consideró culpable. Entonces, de hecho, ¿cómo se le llamaba esto? El Tratado de Versailles, parece, que se estableció después de la Primera Guerra Mundial, donde se le quitaron territorios a Alemania. Bueno, bien, entonces, muy bien. Ahora, entonces, ¿qué habíamos dicho? Ah, bueno, sí, entonces le estaba diciendo que en Europa, a los europeos, y luego también se les unió a Estados Unidos, que ya, o sea, ya se había independizado ¿cómo se llama?, de Gran Bretaña. Entonces, se juntan estos países, los países europeos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, España, y luego también Estados Unidos, y entonces, y otros, ¿no? Otros países, y se empiezan a pelear territorios. O sea, buscan expandir sus territorios. Entonces empiezan a pelear entre ellos territorios. Y eso es lo que sucede en el siglo XIX, que a estos países europeos y también Estados Unidos, que obviamente es americano, se estaban peleando por territorios. Y entonces a eso se le conoce como el imperialismo. ¿Sí? Así se le conoce a esa etapa de la historia. Se le conoce como el imperialismo, en que estos países se estaban peleando territorios. Eh, luego, de que esto de que se estaban peleando territorios, pues fue por bastante tiempo. Ya después llegan se reúnen, o sea, como que tratando de como llegar a un acuerdo, según supuestamente, ¿no? Y se reúnen, y entonces, como si fueran los dueños del mundo, ¿no? Porque siempre hacían todos los europeos, ¿no? Queriéndose los dueños del mundo. Entonces, agarran y dicen, pues, está bien. Entonces, está bien, vamos a tratar de llegar a un acuerdo para que ya dejemos de estarnos peleándonos entre nosotros. Entonces, vamos a tratar de llegar a un acuerdo. Entonces, ¿qué les parece si nos repartimos África? O sea, así como si fueran los dueños del mundo, ¿no? O sea, entonces agarraron un día y entonces se empezaron a repartir territorios de África. O sea, como que entonces a esta parte le va a corresponder a este país, esta otra parte le va a corresponder a este, y así. Entonces se empiezan a repartir territorios de África. Así como les digo, así como si fueran realmente, como si fueran los dueños del mundo, ¿no? Y entonces,
Sí, entonces es lo que... Y entonces ya empiezan a invadir estos territorios. Según ellos, para eh, para ayudar, ¿no? Entre comillas, ¿no? A estos lugares para mejorar su economía. Ese es el pretexto que, bueno, siempre ponían pretextos, ¿no? En el colonialismo, o sea, pusieron como pretexto la evangelización. O sea, que iban a invadir, por ejemplo, América para evangelizarlo, ¿no? Y ahora están para el imperialismo, ya en el siglo XIX, están poniendo de pretexto que, ¿cómo se llama? Que la razón por la que iban a invadir estos territorios era para ayudarlos económicamente. Entonces, sin embargo, ya saben lo que realmente pasó, ¿no? O sea, ponían estos pretextos, pero realmente lo que hacían es ir, ¿no? Y someter a estos pueblos y pues, prácticamente obligarlos a, pues, o sea, ajá, actuar o sea, someterlos, ¿cómo se llama? Ajá, invadirlos, someterlos y pues dominarlos, ¿no? Entonces, aunque ponían estos pretextos, pero realmente acababan, o sea, lo que acaban haciendo era, pues, dominar a estos lugares, ¿no? Entonces, lo que sucedió realmente. Entonces, se pusieron a invadir estos territorios, como dije, ¿no? Con este pretexto, pues, de que los van a ayudar económicamente, que no sé qué, pero llegaban a la fuerza, o sea, igual que en el colonial, llegaban a la fuerza y, o sea, no es que llegaban y que, ay, o sea, los vamos a ayudar y o sea, no llegaban así, o sea, ellos llegaban con armas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, y, o sea, sí o sí, entonces, te tienes que someter a nosotros, ¿no? Entonces, no era mucha ayuda que digamos, ¿no? Bueno, entonces, ya entonces acaban, así, repartiéndose prácticamente así África, y entonces, luego, pues ya, bueno, anteriormente ya se habían peleado, ¿no? Que, por ejemplo, incluso parte de América, territorios que, por ejemplo, habían ocupado, por ejemplo, el caso de, por ejemplo, Cuba que ya había sido, ocupado por los españoles, ¿no? Creo que Estados Unidos se empieza a pelear ese territorio. Y así, empiezan a pelearse entre ellos por territorios. Y como les decía, aunque ponían estos pretextos de que es para ayudar, que para no sé qué, pero realmente era para tener más poder. Entonces ya es lo que realmente hacían, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda? Y no. Bueno, entonces, y bueno, creo que ya vamos a terminar porque ya son las 3, 1:55. Entonces, continuamos mañana. ¿Ya? Nos vemos mañana.